Buenos días, profesor y compañeros presentes. Mi grupo está conformado por Erika Solís, Mallory Guaranda, Alison Arteaga, Nicole Giler, Chesney de Rezabala y quien les habla, Cristel Cedeño. Y nuestro tema es generalidades y variables epidemiológicas. Contexto histórico de la epidemiología. La palabra epidemiología proviene del griego epi, encima, demos, pueblo y logos, estudio, lo cual etiológicamente significa el estudio de lo que está sobre las poblaciones. La primera referencia propiamente médica de un término análogo se encuentra en Hipócrates, quien usó las expresiones epidémico y endémico para referirse a los padecimientos según fueran o no propios de algún lugar determinado. Hipócrates atribuyó la aparición de las enfermedades al ambiente málsamo, a la falta de moderación en la dieta y a las actividades físicas. Su postura, profundamente racionalista sobre el desarrollo de las enfermedades y sus afirmaciones sobre la influencia del modo de vida y el ambiente en la salud de la población, hacen de este médico el principal representante de la epidemiología antigua. Cabe recalcar que Hipócrates no creía en curas sobrenaturales. Por otro lado, el médico Empédocles de Agrigento señaló que la dieta, el clima, la calidad de la tierra, los vientos y el agua son los factores involucrados en el desarrollo de las enfermedades en las poblaciones. Por otro lado, el inglés William Farr fue el que generalizó el uso de las tasas de mortalidad y también los conceptos de población bajo riesgo, gradiente dosis-respuesta, inmunidad de grupo, direccionalidad de los estudios y valor año-persona. Él también descubrió las relaciones entre la prevalencia, la incidencia y la duración de las enfermedades y fundamentó las necesidades de contar con grandes grupos de casos para lograr inferencias válidas. ¿Qué es la epidemiología? Bueno, la epidemiología es la disciplina científica en el área de la medicina que estudia la distribución, frecuencia y factores determinantes de las enfermedades existentes en las poblaciones humanas definidas. Cabe recalcar que son varios los usos que tiene la epidemiología en la medicina, entre los cuales encontramos la realización de evaluaciones de servicios de salud y de la tecnología médica, realizaciones de análisis de riesgos de las personas partiendo del análisis de poblaciones, la identificación de síndromes mediante la descripción de la distribución y asociación de fenómenos clínicos en la población. Asimismo, también esta nos ayuda a complementar el cuadro clínico de las enfermedades crónicas y describir su historia natural. Y por supuesto también nos ayuda a buscar las causas de la salud y de las enfermedades. La epidemiología se puede clasificar mediante dos maneras, según la forma de determinar el hecho y según el escenario en donde se desarrolla. Según la forma de determinar el hecho, esta se divide en epidemiología descriptiva y epidemiología analítica. La epidemiología descriptiva, esta se encarga de describir, como su palabra lo dice. Además de esto, se aboca a dos tareas esenciales, la cual es la observación rigurosa y sistemática de los hechos de estudio, estudiando la frecuencia de los eventos y sus variaciones en el tiempo, espacio y personas. Y la epidemiología analítica, que esta tiene como objetivo el trabajo sistematizado de comprobación de hipótesis explicativas o causales y la evaluación del resultado colectivo, obteniendo al aplicar medidas de control basadas en estos antecedentes. Y según el escenario en donde se desarrolla, se divide en dos, en epidemiología hospitalaria y epidemiología de campo. La epidemiología hospitalaria, que esta es una disciplina que busca identificar los eventos adversos que ocurren en los hospitales con el fin de prevenirlos y controlarlos. Y la epidemiología de campo, que esta es la aplicación de los principios y métodos de la investigación epidemiológica para el estudio de problemas de salud inesperados, para los cuales se demanda una respuesta inmediata y una intervención oportuna en la población. Por otro lado, cabe recalcar que la epidemiología tiene tres propósitos principales, entre los cuales encontramos la descripción de las condiciones de salud de la población, la explicación de las causas de las enfermedades poblacionales, determinando los factores que lo provocan o influyen en su desarrollo, y la predicción del volumen de enfermedades que ocurriría, así como su distribución al anterior de los subgrupos de la población. En resumen, puedo decir que tanto el objeto como los métodos de estudio de la epidemiología se han modificado radicalmente, desde su origen hasta la actualidad. De la simple descripción de las plagas ha pasado a explicar la dinámica de salud poblacional, considerada como un todo, identificando los elementos que la componen, explicando las fuerzas que la gobiernan y proponiendo acciones para intervenir en el curso de su desarrollo. Como ha sucedido desde que nació como ciencia, lejos de detenerse, al contrario, ha seguido ganando mucho terreno y ha pasado a convertirse en una disciplina viva y en constante
días, doctor. Buenos días, compañeros. Soy la estudiante Marluzula Guarandapín y les voy a hablar sobre las variables epidemiológicas. Una variable refiere en primera instancia a cosas que son susceptibles de ser modificadas, de cambiar en función de algún motivo determinado o indeterminado. La función de las variables consiste en proporcionar información accesible para descomponer la hipótesis planteada a sus elementos más simples. Esta puede definirse como aquellos atributos o características de los elementos, de las personas o de los grupos de estudios que cambian de situación a otra o de un tiempo a otro y que por lo tanto pueden tomarse diversos valores. De acuerdo a estas, se dividen en independiente y dependiente, que la independiente es una variable explicativa, es aquella que tiene la capacidad de influir o afectar en otras variables sin que ellas afecten a esta. Y la variable dependiente, que es como la respuesta, o el efecto consecuencia provocado por la variable independiente. Un ejemplo tenemos el asma, que es la variable dependiente, y el peso del paciente vendría a ser la variable independiente, así como su etnia, su exposición a sustancias o tus antecedentes médicos, o otras variables que pueden dar como resultado a la enfermedad. Otro ejemplo tenemos el peso corporal, que sería la variable dependiente, y sus variables independientes sería la cantidad de alimentos que consume, tipo de alimentación y actividad física. Asimismo, la diabetes. Sus variables independientes la obesidad, la hipertensión y los familiares con diabetes. Es decir, que en los estudios epidemiológicos, la enfermedad o eventos es la variable dependiente, y los factores que determinan su aparición y magnitud y la distribución son las variables independientes. Por lo tanto, el uso de la variable permite a la epidemiología la elaboración de modelos descriptivos, explicativos y predictivos sobre la dinámica de la salud poblacional. Por lo tanto, las variables epidemiológicas se estudian para determinar a los individuos y poblaciones en riesgo, conocer la etiología de las enfermedades, predecir o elaborar una hipótesis respecto al agente, fuente o modo de transmisión, determinar una asociación causal entre la enfermedad y una característica de la persona enferma o factor del medio ambiente, y analizar los riesgos asociados y predecir el ambiente epidemiológico de una enfermedad. Considerando las variables epidemiológicas, estas son persona, espacio y tiempo, que son las relacionadas que dan como resultado a una enfermedad. Independientemente del enfoque del análisis explicado, la variable de tiempo, lugar y persona confirman una plataforma básica de trabajo para la epidemiología. El tiempo se refiere durante el cual los individuos enfermaron por su exposición a la fuente de infección, así como en la cual ocurrió la enfermedad. El seguimiento del tiempo de un problema de salud con periodos prolongados permite establecer su tendencia secular y analizar la influencia de los factores del contexto ambiental y humano que puedan dar en cuenta a la tendencia observada. Las enfermedades infecciosas suelen ser agudas y algunas, como la influencia, tienen estacionalidad, quiere decir un patrón regular de variación de estaciones del año, lo que permite anticipar su ocurrencia y adoptar medidas preventivas. La identificación de los eventos que ocurren antes o después de un incremento en la tasa de enfermedad permite identificar los factores de riesgo. Las variables son las variaciones estacionales, frecuencia con la que ocurre evento en función del tiempo, ciclos o periodos de aparición del fenómeno, duración de los síntomas, periodos de incubación o velocidad de la propagación de la enfermedad. La persona es la característica inherentes o adquiridas, sus actividades y las circunstancias bajo las que viven, que determinen en amplio grado en las personas estén en riesgo para contraer una enfermedad. Las características de las personas, tales como la edad, el género, el estado nutricional, sus hábitats y sus conductas, la ocupación y el estilo de vida, y su constitución social, ya sea sus ingresos, su estado civil o su religión, permiten identificar la distribución de las enfermedades y posibles grupos y factores de riesgo. La variación de la ocurrencia de la enfermedad de acuerdo con las características de la persona pueden deberse a diferencias en el nivel de exposición de las personas o a ciertos factores de riesgo, a susceptibilidad o a los mismos o a una combinación de ambas. Y por último tenemos lugar, que es las características, factores o condiciones existentes en el ambiente en la cual ocurrió la enfermedad.
La localización geográfica de los problemas de salud es fundamental para conocer su extensión y velocidad de diseminación. La unidad geográfica puede ser el domicilio, la calle, el barrio, la localidad, el distrito, la provincia, el estado u otro nivel de agregación geopolítica. Y en el lugar también puede ser una jurisdicción de salud, un hospital, el área de trabajo o el área rural o urbana, el lugar de nacimiento u otro espacio de interés. El análisis del lugar en cuanto a sus características físicas y biológicas permiten generar hipótesis sobre posibles factores de riesgo y de transmisión. Gracias.